ataquen a la iglesia sistemáticamente. No, o sea, no hay ninguna duda de eso. Pero es injusto señalar que eso se debe a un grupo étnico o un grupo religioso específico. No existen pruebas o argumentos para demostrar eso. Mientras que sí existe argumentos históricos clarísimos de la existencia de una organización como la masonería. Pero hoy en día la masonería es lo último que tiene que temer la iglesia. Existen organizaciones con mucho más poder, como por ejemplo el Parlamento de la Unión Europea, por lo menos la bancada que hasta hace poco era mayoritaria entre socialistas y verdes, que son ferozmente anticatólicos, abiertamente, y que tienen la capacidad de aprobar leyes, que tienen la capacidad de eliminar, por ejemplo, una referencia al cristianismo en la historia de Europa. Imagínense ustedes, no existe farsa más grande que ignorar que el cristianismo cumplió un papel en Europa, por lo menos por una cuestión de decencia histórica. Nadie les dice que por simpatía, ¿no? Y por otro lado, estas son las mismas autoridades que rechazaron a un extraordinario político católico que se presentara ante los demás como un político católico. Simplemente impidieron que Rocco Buttiglione terminara siendo ministro en la Unión Europea. Entonces, allí ellos están a favor de todas las cosas a las que la iglesia se opone porque consideran que son destructivas del ser humano y rechazo del plan de Dios. Y tienen el poder, tienen el dinero que ni siquiera la masonería tiene. Y muchos de esos diputados o miembros del Parlamento Europeo son masones, tal vez lo sean, pero con certeza muchos de los que ni siquiera son, de que ni siquiera saben lo que es la masonería, son enemigos jurados de la iglesia de boca para afuera, o sea, con toda claridad, ¿no? Buena parte del gobierno socialista español quiere la reducción de la iglesia a su mínima expresión y su encerramiento absoluto en la sacristía, ¿no? Y para eso no necesitamos a ninguna organización secreta, ellos lo hacen a la luz del día y públicamente. Entonces, hay que reconocer que los principales enemigos de la iglesia hoy en día, que operan externamente, no necesitan esconderse. Pero volvamos al tema de San Agustín. Si es que la ciudad de Dios y la ciudad terrena tienen su principal conflicto en el corazón del hombre, esto nos cambia completamente la pregunta. ¿Qué es peor? Que una serie de medios de comunicación de propiedad de judíos ataquen a la iglesia sistemáticamente, disminuyendo su prestigio, que es muy dañino, porque muchas personas que podrían acercarse a la iglesia se dejan de acercar a la iglesia. Muchas personas que estaban en riesgo de alejarse se terminan alejando por efecto de esto. Eso es dañino, ciertamente es dañino y daña las posibilidades de salvación concreta de algunas personas. ¿Qué es más dañino? ¿Un masón que ha infiltrado a la iglesia, o más de uno, para tratar de llegar a ser obispos y tal vez hasta papa, ¿no? Y desde ahí manipular la vida de la iglesia? Miren, la iglesia ha sobrevivido a obispos que no han sido santos ni remotamente y papas que no han sido ejemplares ni remotamente. Entonces mi pregunta es, ¿alguna de estas cosas es peor que la gran masa de católicos mediocres que ni siquiera van a misa o que cuando van a misa lo hacen de mala gana para cumplir una obligación, pero en ningún aspecto de sus vidas se preocupan por ser buenos católicos? ¿Qué cosa es peor? ¿Qué es peor? ¿El ataque de los periódicos? ¿La infiltración supuesta de algún masón? ¿O la masiva mediocridad de los católicos? Y también nuestra propia incapacidad de ser santos y de convertirnos en grandes difusores de la gracia de Dios. La Madre Teresa de Calcuta ciertamente debe haberle sido irritable a muchas organizaciones. De hecho, existe un famoso documental que fue transmitido en la televisión inglesa donde atacaban a la Madre Teresa como una promotora de un mero bienestar temporal y de ser la enemiga de los pobres, tal cual, la enemiga de los pobres, porque no permite que se apliquen políticas que cubren los males de los pobres de raíz, como por ejemplo la distribución de preservativos, el control natal, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto desde la comodidad de un estudio, ¿no? Es muy fácil hacer estas críticas, pero estos mismos productores
se presentaron en Roma para dar testimonio en contra de la Madre Teresa de Calcuta para prevenir su beatificación. Entonces, sin embargo, ninguno de ellos fue capaz de detener la obra de la Madre Teresa de Calcuta, no detenerla ni en su camino personal de santidad, y hoy en día es un modelo valioso y un estandarte para mayores y para jóvenes. Y por otro lado, tenemos también en concreto el papel de su obra. Nadie detuvo su obra, lo cual demuestra que si nosotros tenemos enemigos externos, nunca van a tener el poder de detener la fuerza principal de la Iglesia, que es la gracia que distribuye Jesucristo, y la santidad, que es cuando la gracia es acogida por los miembros de la Iglesia. Entonces, si existen estas organizaciones nunca van a ser las que destruyan a la Iglesia. La que va a destruir a la Iglesia es la propia mediocridad de los cristianos, y antes que los judíos tuvieran alguna fuerza organizativa en el pasado, y antes que existiera la masonería, por ejemplo, pensemos en el siglo XI, o antes todavía con la herejía arriana por el siglo VI, la Iglesia ha sufrido procesos de destrucción mucho más importantes que los que vemos ahora. Y sin embargo ha sobrevivido a ellas gracias a ¿quién? Gracias a la santidad y a la fidelidad. Gracias a que hubo grandes reformadores, a que hubo grandes santos que inspiraron una renovación en la santidad en la Iglesia. Y en consecuencia, si existen organizaciones que complotan contra la Iglesia, no es nuestro problema. La Iglesia y su futuro, la santidad de la Iglesia y la mía propia no va a depender de lo que hagan ellos, ¿no? Al contrario, de repente pueden hasta precipitarla. Entonces hay que recordar siempre que el gran enemigo es el pecado que anida en el corazón de los cristianos y que impide que cada uno de nosotros sea lo que Dios quiere que seamos, santos. Que tengas un buen día.